Primero que todo, muchísimas gracias. Para mí de verdad es un honor y un placer participar en este tipo de sesiones. Gracias, William, y a la empresa LCB Tech por la invitación a las mesas sectoriales del SENA y a todos los asistentes. Mi nombre es Fernando López, soy orgullosamente colombiano y cartagenero, egresado de la Universidad Tecnológica de Bolívar, profesional en ciencias computacionales y con un doctorado en ciencias computacionales, con especialización en inteligencia artificial, lo cual me permite pues traerles a ustedes hoy un poco un proceso de desmitificación de este tema de inteligencia artificial y acercarlos un poco a cómo podemos nosotros de manera concreta de verdad aplicarlo dentro de nuestras industrias y dentro de nuestros procesos. Juan me la puso difícil, me dejó un poco de preguntas y de temas a tratar, pero voy a tratar, voy también a intentar resolver todas las dudas, ¿vale? Quiero arrancar mi conversación con esta frase. Si crees que te sientes agotado, abrumado y atrasado con todo el océano de información de inteligencia artificial al que te enfrentas en el día a día, no te preocupes, es normal. Y no deberías sentirte así. ¿Por qué? Porque estás en el momento adecuado y en el lugar correcto para crear awareness y para adquirir un conocimiento que hace parte de esta nueva economía digital en la que estamos viviendo y que se está creando alrededor de nosotros. Hoy vamos a hablar de un subárea de la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa. Y Juan nos explicó claramente todo el concepto de inteligencia artificial, las áreas o los tipos de inteligencia artificial, y él habló de algo bien importante, y es que toda la inteligencia artificial que hemos venido utilizando hasta ahora se llama inteligencia artificial débil, y Juan decía, ¿por qué le llaman así si es muy poderosa? Pues precisamente la llaman débil es por la capacidad que tiene única y exclusivamente de resolver o ejecutar una tarea específica. Y vamos al ejemplo nuevamente el algoritmo que le ganó Garry Kasparov, o el algoritmo que le ganó al campeón mundial de Go, en donde estos sistemas computacionales eran tan inteligentes, pero se especializaban única y exclusivamente en resolver una única tarea. Si a este sistema tú lo colocabas a resolver algún otro challenge complejo o algún otro reto diferente al que fue entrenado o al que fue enseñado, posiblemente iba a fallar. Entonces, esta capacidad de especializarse en resolver una única tarea es lo que ha hecho a toda la inteligencia artificial que hemos venido utilizando hasta el día de hoy, que sea categorizada como inteligencia artificial débil. Ahora, vamos en camino hacia la inteligencia artificial general, que es la que empresas como NVIDIA, OpenAI, Google, Microsoft, AWS, Meta, etcétera, etcétera, están tratando de alcanzar, y que algunas ya dicen que hemos tenido la oportunidad de llegar a esa inteligencia artificial general. Y es cuando esta inteligencia artificial o estos sistemas que tratan de emular al ser humano ya son capaces de realizar cualquier tipo de tareas y equiparar las funcionalidades de un ser humano. Y luego lo vamos a ver por qué estas empresas dicen que han llegado a la inteligencia artificial general. Ahora, nos vamos a concentrar en la inteligencia artificial generativa. Y es una inteligencia artificial que se basa en modelos fundacionales, como Juan lo comentó, LLM, o lenguajes de modelado grande o largo. Luego van a tener la oportunidad de ver uno, ¿ok? Y que son modelos que son capaces de crear contenido original, novel. ¿Basado en qué? Basado en una serie de preentrenamientos que se han realizado para que este modelo computacional sea capaz de generar texto, imágenes, código, audio, etcétera. Y todo esto
en respuesta a instrucciones que seguimos dando nosotros los humanos. Y a este tipo de instrucciones se les conoce como prompt engineering o ingeniería de comandos. Pero además de la ingeniería de comandos, nos vamos a dar cuenta que también existe hoy en día algo que se llama context engineering, y es cómo nosotros podemos también darle contexto a esa inteligencia artificial. Y además, a estos modelos, hoy en día, ya que preguntaban acerca de agentes, le estamos dando la capacidad de interactuar con su entorno, pero además le estamos dando manitos, le estamos dando manos para que ejecuten tareas y para que realicen acciones. Entonces, hoy en día ya estamos saliendo del mero concepto de que la inteligencia artificial generativa era simplemente un chatbot que respondía a preguntas específicas, sino que ahora estamos viendo modelos generativos que son capaces de interactuar con su entorno, pero que también tienen manos para poder realizar acciones y tareas. Y eso nos está permitiendo que estos modelos generativos sean utilizados dentro de procesos de automatización. Entonces, durante la charla del día de hoy, basándonos en lo que les dijo Juan, en lo que yo les voy a contar y lo que va a mencionar Francisco, es cómo nosotros dentro de nuestras organizaciones no solo vamos a automatizar, sino que también vamos a aumentar a todos nuestros colaboradores y a todas las personas que desarrollan cierto tipo de tareas dentro de nuestras organizaciones. Pero para que esto sea realidad, y como lo venían mencionando, necesitamos algo que se conoce como habilitadores tecnológicos, porque para poder desplegar y utilizar esta tecnología, vamos a ser conscientes que necesitamos controles de seguridad y mecanismos de seguridad que permitan proteger a este tipo de entornos tecnológicos. Vamos a necesitar computación en la nube, porque si bien ya tenemos dispositivos que son capaces de ejecutar este tipo de tecnología, la mayoría de los procesos y la mayoría de los servicios se ejecutan todavía en la nube. También vamos a ser capaces no solo de capturar toda la información de los dispositivos de Internet de las cosas, sino que también, como mencionaba Juan, en los dispositivos borde o edge computing, vamos a ser capaces de ejecutar estos modelos para que interactúen con nuestras aplicaciones. Vamos a necesitar también Big Data, volumen, velocidad y variedad de información, porque la data sigue siendo el pilar fundamental de cualquier estrategia de inteligencia artificial. Y para nosotros, al igual que para las organizaciones, la data tiene que ser el activo más importante de la organización en esta era de la inteligencia artificial. Y por supuesto, también necesitamos la conectividad, porque seguimos dependiendo de la conexión a Internet en un gran porcentaje para que estos modelos puedan interactuar con sus fuentes de entrenamiento. Entonces, estos son los habilitadores tecnológicos que en todas las organizaciones nosotros tenemos que tener en cuenta que tienen que hacer parte del proceso. Y esto es lo que nos ha permitido que la inteligencia artificial generativa haya venido evolucionando desde esa primera área computacional de redes neuronales, que para nosotros los que trabajamos en ciencia de la computación, esos son nuestros cimientos. Luego vienen los modelos de lenguaje largo, preentrenados con grandes volúmenes de información, pero como lo vamos a ver dentro de un rato, estos modelos tienen cierto tipo de limitaciones. Y una de esas limitaciones es la capacidad que tienen para alucinar, pero también ellos tienen la capacidad de desinformar. Y para poder eliminar este tipo de barreras y desafíos, entonces lo que se tiene que hacer es que se tiene que hacer un grounding de esa información para que puedan generar información factual. Y ahí es donde aparece el concepto de Retrieval Augmented Generation, que es el famoso RAG, que nos permite a nosotros cargar estos modelos con bases de conocimiento para recuperar y generar información. Pero además, como lo vamos a ver, estos modelos tienen una capacidad limitada de manipulación y procesamiento de
tokens, acuérdense de esa palabrita porque ya no vamos a hablar de texto, sino que vamos a hablar de una representación numérica de la información que para estos modelos son tokens y nosotros tenemos que darle la oportunidad a estos modelos de que recuerden la interacción que ha tenido con el usuario, pero que además sean capaces de tener noción de cuál es el contexto sobre el cual el modelo está trabajando. Y luego, lo que les venía diciendo, empezamos a darle herramientas, las manitos que necesitan estos modelos. Y estas manitos pueden ser en forma de funciones, en forma de conectarse a una API, que son aplicaciones remotas que te permiten interactuar con otros sistemas. Y hay un nuevo protocolo que se llama el MCP, que es el Model Context Protocol, que es un servicio que me permite conectarme a fuentes de información y poder ejecutar cierto tipo de funciones y servicios sobre esas fuentes de información. ¿Y en qué momento estamos hoy? En el momento de sistemas agénticos. Estamos desarrollando agentes inteligentes que interactúan con su entorno y, como Juan lo mostró en la curva de Gartner, pues se encuentra actualmente en ese pico de la emoción. Todo el mundo está hablando de agentes, todo el mundo está construyendo agentes, todo el mundo está creando sistemas autónomos que se basan en esta tecnología. Entonces, si nos damos cuenta, la inteligencia artificial generativa el día de hoy no se limita únicamente a un chatbot, no se limita únicamente a utilizar ChatGPT, Gemini o Cloud, que ahorita lo van a ver, también implica interactuar con una serie de herramientas y con una serie de funcionalidades que te van a permitir de verdad ir poco a poco a esa inteligencia artificial general que nos va a permitir que esta tecnología sea capaces de realizar tareas parecidas a las del ser humano. ¿Vale? Listo. Ahora, cuando estamos dentro de la organización y empezamos a hablar de inteligencia artificial, nosotros tenemos que ser conscientes de en qué capa estamos desarrollando esa conversación. ¿A qué capa de la inteligencia artificial nos estamos refiriendo? ¿Por qué? Porque tenemos la capa base y es la capa de infraestructura donde tenemos los servicios de la nube, donde tenemos nuestros servidores on-prem, donde tenemos nuestras GPUs, nuestras CPUs y donde tenemos nuestros centros de datos que son los que nos van a servir o para correr y ejecutar estos modelos o son los que nos van a servir para nosotros preentrenar estos modelos. Luego viene la capa que nosotros llamamos la capa de inteligencia, donde está el cerebro, donde está el brain. Y esos se conocen como los modelos fundacionales. Y estos modelos fundacionales son los modelos que estas grandes compañías nos han regalado como OpenAI, Gemini, Anthropic, Meta, que han entrenado estos modelos generativos fundacionales preentrenados con una gran cantidad de información y que son capaces de generalizar. Y esta capacidad de generalización que nos dan estos modelos es lo que nos permite a nosotros que hoy en día dispongamos de una tecnología de propósito general. Y por esa razón es que organizaciones como las de nosotros son organizaciones que pueden desarrollar o implementar soluciones en cualquier tipo de industria. ¿Por qué? Porque estos modelos son modelos de propósito general. Pero cabe recalcar que estos modelos todavía se encuentran en una fase de desarrollo beta. Y esto es muy importante porque todavía nos encontramos en una fase donde esta tecnología sigue evolucionando, donde esta tecnología sigue mejorando y donde esta tecnología sigue teniendo una serie de desafíos y una serie de retos que nosotros como usuarios finales tenemos que ser conscientes de ellos. Y por esa razón, nosotros tenemos que convertirnos en el componente más importante del uso de la tecnología. Y esto se conoce también como human in the loop. ¿Por qué? Porque estos modelos necesitan que la información que generan sea curada, sea supervisada, sea evaluada
y sea monitoreada. Entonces, es muy importante. Y para eso, estas grandes empresas y organizaciones han desarrollado lo que se llaman plataformas de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Entonces, luego les voy a mostrar algunas plataformas, pero nos damos cuenta que Microsoft, que Google, que AWS y estas plataformas, NVIDIA, IBM, Oracle, están desarrollando plataformas que te permiten integrar consumo de modelos, herramientas y ambientes controlados de desarrollo de toda esta tecnología. Luego tenemos una siguiente capa, que es en la que estamos hoy en día, que se llama la capa agéntica, que nos permite desarrollar agentes. Y estos agentes es cómo puedo yo permitirle a mi cerebro que interactúe con su entorno, que vaya y se conecte con un navegador, que vaya y se conecte con mi base de datos, que vaya y se conecte con mi CRM, que vaya y se conecte con mi plataforma de gestión de correo electrónico. Pero además es cómo puedo yo darle a este agente una serie de reglas y una serie de pasos para que siga basado en un workflow bien definido de un proceso. Entonces, cuando Juan decía la importancia de que antes de arrancar con una implementación de inteligencia artificial, tenemos que alinear procesos, personas y tecnología. Es porque los procesos son uno de los componentes más importantes en el momento de implementar este tipo de soluciones. Y la última capa es en donde casi todos nosotros nos encontramos hoy en día, y es en la capa de aplicación. Cuando nosotros utilizamos estas interfaces de usuario como ChatGPT, como Gemini, como los chatbots de las páginas web, cuando llamamos y hablamos con un agente de inteligencia artificial, cuando utilizamos Google Workspace, cuando utilizamos Microsoft Copilot, cuando utilizamos todas estas herramientas. Esa es la capa de aplicación. Entender y conocer que estas capas existen es lo que te va a permitir a ti dentro de tu organización definir claramente dónde quiero yo desarrollar un piloto, cómo quiero hacerlo y quiénes son las personas con el talento necesario para poder desarrollar ese piloto. Ahora, el desconocimiento de este tipo de componentes y de este tipo de artefactos es lo que ha permitido que el uso de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones siga siendo un desafío. Y cuando nosotros vemos todos los reportes de Gartner, de McKinsey, de MIT, etcétera, etcétera, nos vemos frente a un crecimiento en la adopción de la inteligencia artificial, porque todas las organizaciones hoy en día están hablando de ello, pero no solo hablando de ello, sino que muchas ya le están permitiendo a sus colaboradores utilizar este tipo de tecnología para sus día a día. Ya muchas aceptan que utilicen ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que si bien nos estamos enfrentando a ese panorama de crecimiento en la adopción, todavía sigue siendo un desafío que las organizaciones identifiquen claramente el valor que la adopción de esa tecnología está generando en la industria. Pero no solo eso, sino que también es un desafío para las organizaciones identificar claramente ese retorno de inversión de la implementación de ese piloto o del uso de esa tecnología dentro de la organización. Y dentro de todas las charlas y todo el análisis que se ha hecho del por qué esto está ocurriendo, pues se ha identificado que el componente principal es una alineación clara con objetivos específicos de negocio entre esa estrategia global de la organización, esa cultura organizacional de adopción de tecnología, pero además un buen programa de gestión de riesgo para poder implementar este tipo de soluciones de una manera controlada, con unos indicadores, unos KPIs bien definidos para poder medir el valor que me generó, pero además que tenga todo el apoyo y el soporte de la capa estratégica de la organización. Por esa razón,
lo que se propone es una estrategia híbrida que involucre la estrategia top-down, donde yo alineo mis objetivos de negocios y mis objetivos estratégicos, ¿cierto? Desde la parte de arriba, voy bajando hacia la parte táctica y luego una bottom-up en donde desde la parte operativa yo empiezo a identificar cierto tipo de problemáticas y cierto tipo de situaciones en donde el uso de esta tecnología podría permitirme optimizar, mejorar y agilizar cierto tipo de procesos dentro de la organización. Entonces, eso es en lo que vamos a concentrar nuestras charlas el día de hoy. Ahora, ese liderazgo ejecutivo es clave y claro, porque yo necesito sentir dentro de las organizaciones ese impulso desde el equipo de dirección, desde los directivos. ¿Cómo puedo yo permitirle que dentro de la organización se creen equipos multifuncionales, coordinados y liderados para que en todo momento ese equipo sienta que no es una isla, que no está isolated, sino que está cumpliendo con un liderazgo ejecutivo y con un impulso desde la dirección? Cuando yo tengo ese impulso, entonces allí desde la parte operativa es donde yo comienzo a evaluar mis sistemas internos, mis flujos de trabajo, cojo los mapas de caracterización de mis procesos y comienzo a identificar ese grupo de tareas repetitivas que me permitirían a mí, si las automatizo o si implemento una solución tecnológica, liberar a mi colaborador para que sea utilizado de una manera mucho más efectiva en otro flujo dentro de la organización. Ojo, aquí no estamos hablando de que un colaborador o un empleado va a ser despedido. Aquí lo que estamos hablando es de un repropósito de esa persona, de sacarlo de un proceso tedioso, repetitivo, para usar todas las habilidades y el conocimiento de esa persona en otro flujo de trabajo. También necesitamos definir casos de uso claros, acotados, que sean factibles financieramente y con unas métricas de negocio claras y medibles que me permita a mí medir y obtener victorias tempranas. Y por supuesto, cuando yo estoy en una industria en donde la data y la información es demasiado personalizada, entonces yo necesito ajustar, afinar esos modelos con la información del expertise de mi organización. Y ahí es donde, cuando Juan mencionaba garbage in, garbage out, es muy importante que nosotros también acompañemos la adopción de una solución de inteligencia artificial con una buena adopción y estrategia de datos y de gestión de información dentro de la organización. Ahora, todos los proyectos que yo comienzo a desarrollar dentro de mi organización, yo tengo que desarrollarlos de una manera responsable. Yo tengo que desarrollarlos con una mentalidad de que esa solución tiene que tener un propósito, que tiene que tener una gobernanza clara, pero además que yo debo basarme en una serie de principios éticos que me permitan mitigar los sesgos dentro de los datos de entrenamiento, que me permitan garantizar que yo estoy cumpliendo con una serie de compliance y de requerimientos de seguridad para proteger la data y la información con la que yo proveo a los modelos, y además yo tengo que ser capaz de explicar y de interpretar y de justificar los resultados que me está dando la implementación de esa tecnología dentro de mi organización. Y por supuesto, yo tengo que tener cierto tipo de asignación de roles y responsabilidades claros dentro de todos los procesos de adopción de esta tecnología. ¿Vale? Listo. Ahora, dentro del proceso que estamos haciendo hoy, nosotros tenemos que tener en cuenta los límites y los desafíos de la tecnología. Ya yo mencioné que estos sistemas alucinan, inventan. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en que nosotros no podemos tragar la información que generan estos modelos de una, sino que tenemos que ser curadores de información. Tenemos que leerla, tenemos que verificarla, tenemos que validarla, tenemos que capturar la factualidad de la información. Tenemos que ser conscientes también que si utilizamos sistemas LLM,
estos sistemas LLM tienen un corte de conocimiento. Entonces, si yo utilizo a ChatGPT o si utilizo a Gemini y yo le pregunto acerca de temas que están ocurriendo en el día de hoy, muy posiblemente no lo van a saber. ¿Por qué? Porque estos modelos tienen un corte de entrenamiento que nosotros tenemos que ser conscientes de ellos. Si yo quiero que tenga información actualizada, entonces yo tengo que integrarlo con cierto tipo de funcionalidades o con cierto tipo de sistemas. Y con eso, cuando yo le doy acceso a la Internet en tiempo real o cuando yo lo integro con la base de datos de mi organización, entonces yo le estoy permitiendo que tenga una información contextualizada y actualizada. Tenemos que tener en cuenta también el costo que implica desarrollar e implementar este tipo de tecnología, porque si no es un costo de infraestructura, es un costo de consumo. ¿Por qué? Porque muchos de estos modelos se basan en sistemas de licenciamiento de membresía mensual con un consumo y un uso de tokens específico o el consumo de una serie de APIs o de aplicaciones que te cobran es por el uso de los tokens que tú estás utilizando dentro de tus sistemas. Pero además, tú también tienes que pensar en que tienes que o entrenar y generar habilidades dentro de tu equipo de trabajo o tienes que contratar talento con una serie de conocimiento que es lo que te va a permitir a ti que puedas desarrollar satisfactoriamente y significativamente estas soluciones dentro de la organización. Y por supuesto, siempre adaptar estos modelos generativos a tu contexto específico. Si yo estoy trabajando en un nicho en donde yo necesito una serie de conocimientos y un expertise específico, entonces yo voy a tener que adaptar mis modelos LLM con fine tuning o con ajustes a ese contexto específico de mi industria, ¿vale? Ahora, casos de uso, vamos a ir muy rápido en ellos y luego les voy a mostrar para que ustedes vean en tiempo real de todo lo que yo les estoy hablando, ¿vale? Entonces, casos de usos. Tenemos en salud sistemas que nos permiten trabajar en el apoyo diagnóstico, que nos permiten analizar imágenes médicas, que nos permiten analizar grandes volúmenes de datos para el descubrimiento de fármacos, que nos permiten ofrecer un tratamiento personalizado, porque yo voy a poder desarrollar agentes que son capaces de obtener la información y son capaces de adaptarse a las conversaciones y a los síntomas del usuario, pero también voy a tener la capacidad de desarrollar asistentes virtuales médicos que me permiten ofrecer servicio 24/7 porque son sistemas de inteligencia artificial autónomos que interactúan todo el tiempo. Y uno de los ejemplos es Glass Health, ahorita lo van a ver, yo les voy a dejar en la presentación el URL para que tengan acceso y para que puedan interactuar con él. Tenemos también en el sector de la energía, que con toda esta gran cantidad de información a la que podemos tener acceso, podemos crear modelos generativos que analicen historias de consumo, datos meteorológicos y patrones específicos de la data que yo estoy manejando y puedo generar aplicaciones de pronóstico de demanda eléctrica, optimización de redes, puedo también capturar toda esa información y también puedo obtener información de geolocalización para desarrollar aplicaciones en el campo de energías renovables y también, ¿por qué no?, desarrollar entornos de simulación con escenarios de desastre específicos basados en datos para poder desarrollar un plan de planificación de resiliencia energética. Y hay ejemplos en el mercado, como por ejemplo el EGF, que también les dejo allí el código que está disponible en GitHub para que ustedes vean toda la tecnología que se desarrolla dentro de este sistema, y Time Copilot, que también es un agente fundacional entrenado con datos de pronóstico de demanda eléctrica. Y ahora les voy a mostrar un piloto en el que nosotros hemos venido trabajando en el Perú en este tipo de sector. En la agricultura, pues les voy a mostrar, está en GitHub también disponible el código para un asistente de inteligencia artificial para agricultura que me permite a través del análisis de imágenes
pues hacer una detección de enfermedades en el cultivo o de condiciones del cultivo, y puedo hacer una detección temprana de plagas. Y si esta tecnología nosotros la implementamos en estos dispositivos edge o borde, como por ejemplo los drones o las cámaras, entonces puedo tener este tipo de análisis en tiempo real. Y también podemos, basado en los datos de entrenamiento del modelo, pues diseñar sistemas con planes de siembra y de riego. Ahorita les voy a mostrar unas pruebas de concepto de este tipo de soluciones. En finanzas se está haciendo mucho con el tema del análisis de los grandes volúmenes de información y con el tema de agentes especializados con bases de conocimiento de sistemas financieros, en donde se están desarrollando herramientas de evaluación de riesgo crediticio, detección de fraude, pruebas de estrés financiero, análisis de mercados, y todo esto se está desarrollando con toda la data disponible que se ha utilizado para preentrenar este tipo de modelos. Tenemos FinGPT, tenemos FinRobot, el código está disponible en GitHub, también les voy a dejar el URL para que ustedes lo puedan ver y lo puedan revisar. En el tema de petróleo y de gas, se está utilizando toda esta tecnología para simulación de yacimientos, optimización en perforación y ajustes de parámetros en tiempo real, exploración sísmica a través de la interpretación asistida de imágenes sísmicas, optimización de cadenas de suministro y, por supuesto, todo el tema de diseño de compuestos químicos, ¿cierto? En toda el área de petróleo y de gas. También les dejo en la presentación los enlaces a los códigos de las aplicaciones que se han venido desarrollando en esta área. En educación tenemos mucho. Salud y educación son las industrias que se han visto más beneficiadas con esta tecnología. En educación tenemos tutores personalizados, tenemos asistente para la creación de contenidos didácticos y rúbricas académicas, feedback de tareas, de ensayos, de evaluaciones, tarjetas de estudio, preparación de quizzes para preparación de exámenes, y también nos encontramos con simuladores y chatbots que te permiten tener agentes conversacionales para simular entrevistas laborales, para simular procesos de habilidades blandas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en conclusión, antes de mostrarles físicamente todo esto, pues tenemos que saber que la inteligencia artificial generativa es una herramienta poderosa que lo que nos permite es aumentar nuestra productividad y nuestra creatividad. Y a este proceso se le llama augmentation, porque está aumentando nuestras habilidades. No es un sustituto mágico, no nos va a reemplazar, pero como dicen por allí, va a reemplazar a aquellas personas que no sepan cómo utilizar esta tecnología. Entonces necesitamos tener una visión realista, qué podemos y qué no podemos hacer, ¿cierto? Verla como una herramienta de transformación, no como algo mágico, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar el valor comercial de la adopción de este tipo de soluciones dentro de la organización. Tenemos que tener o la generación del valor bien clara o el retorno de inversión identificado y con métricas medibles y alineadas siempre con los objetivos estratégicos de la organización. Siempre promulgar el uso responsable, desarrollar tecnología con propósito y tener en cuenta pues todas las bases éticas y de energía renovable y de uso correcto de esta tecnología dentro de las soluciones. Y pues ser conscientes que nosotros estamos en un proceso de adaptación tecnológica en donde tenemos que ser conscientes que estamos utilizando una tecnología que está en fase beta y que necesitamos muchos ciclos de prueba para poder ajustarla, que esta tecnología necesita aprendizaje no solo por parte de la tecnología, sino por parte del ser humano, y que hay me encanta un término que se ha generalizado mucho por el uso de ChatGPT, de Gemini, y es el de feedback, evaluación y mejora continua.
estas palabras ni se utilizaban, pero como todo esto ha venido generándose y ha venido utilizándose en las respuestas de ChatGPT, de Gemini, etcétera, etcétera, entonces tengámoslo en cuenta. El feedback es importante, la evaluación es importante, la observabilidad de estos modelos es importante y siempre tener en cuenta que esto debe estar alineado con el contexto corporativo, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Muy rápidamente les voy a mostrar todo de lo que he hablado en términos teóricos, ¿ok? Entonces, la primera capa era infraestructura. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en Google Cloud con GCP, en donde nosotros podemos tener servicios, almacenamiento, poder de cómputo, conexiones a APIs que nos van a permitir a nosotros implementar y trabajar con este tipo de soluciones. Pero además tenemos una plataforma y en esa plataforma nosotros tenemos algo que se llama Model Garden. Y Model Garden es donde yo voy a poder observar, utilizar y ver todos los modelos fundacionales que puedo tener disponible para casos específicos que yo necesite utilizar. Pero además de estos modelos fundacionales, yo también tengo el Agent Garden, que me permite a mí construir agentes y definirle funciones e interacción con mi entorno a este tipo de soluciones tecnológicas de inteligencia artificial. Ese que está allí se conoce como Vertex AI y es una de las plataformas que se están utilizando hoy en día para desarrollar este tipo de soluciones. Otra, voy a ir cerrando, otra es Microsoft Foundry, ¿verdad? Que también es una plataforma que se basa en los servicios de Microsoft Azure y lo que me permite a mí es utilizar una serie de modelos fundacionales que yo puedo utilizar y que yo puedo conectar a mis aplicaciones. Aquí yo puedo utilizar DeepSeek, puedo utilizar Cloud, GPT, Gemini, Mistral, etcétera, etcétera. Grok, todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero además también me disponibiliza una serie de herramientas como Model Context Protocol Servers para poder conectarme a estos servidores de información. Puedo conectarme con aplicaciones como, por ejemplo, CRMs como HubSpot, Salesforce, puedo conectarme a MongoDB, puedo conectarme a Databricks, a Snowflake, a todas las tecnologías que yo quiera conectarme. Entonces, estas dos hacen parte de la infraestructura y las plataformas, ¿ok? Ahora, para aquellos que nunca han visto un modelo LLM, a mí esta página me encanta, ¿vale? Porque esto me permite a mí visualizar cuando me hablan de LLM, cuando me hablan de redes neuronales, cuando me hablan de machine learning, ¿eso qué es? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Y esto que ustedes están viendo en la pantalla es simplemente un transformador, una arquitectura computacional que es la que es capaz de generar todo ese conocimiento a través del preentrenamiento de grandes volúmenes de información. Y este componente que está aquí a la izquierda, que es simplemente una red neuronal con unos componentes de embedding o de codificación de palabras junto con un mecanismo que se llama el mecanismo de atención, que es lo que de verdad me permite a mí darle significado semántico y sintáctico a todo ese texto que yo estoy entrenando. Este cuadrito que está aquí es la T de GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer. Generative porque puede generar información nueva, Pre-trained porque es preentrenada con grandes volúmenes de información y Transformers es porque se basa en esta arquitectura computacional que tú estás viendo en pantalla. Ahora, este que está aquí es Nano GPT, que tiene 85,000 parámetros y es la versión que tú puedes cargar en un dispositivo celular o en una tablet. Pero si nosotros nos vamos a un modelo pequeño, como por ejemplo GPT-2, miren el tamaño de la arquitectura y yo aquí tengo 124 millones de parámetros que son las neuronas que tiene esa red neuronal, que es donde almacena esa inteligencia. Y si yo quiero irme a un modelo extra large, entonces tiene 1.5
billones de parámetros, que son 1.5 billones de neuronas. Miren el tamaño de esa arquitectura computacional para poder generar conocimiento. Y si nos vamos a GPT-3, entonces es una arquitectura computacional de 124 billones de parámetros, y cuando hablo de parámetros me estoy refiriendo a neuronas. Imagínense las neuronas en su cerebro. Entonces, esos son los parámetros dentro de estos modelos computacionales. Eso que están viendo en pantalla son los LLMs, que son los modelos que se utilizan dentro de ChatGPT y que me permiten a mí interactuar con ChatGPT, con Google Gemini y con Google Cloud. Esto que están viendo es la capa de aplicación, y esa capa de aplicación interactúa con el cerebro, que es el LLM que vieron en un momento. Y si quiero desarrollar aplicaciones, yo puedo utilizar la plataforma y la infraestructura que les mostré anteriormente. Ahora, estas plataformas tienen consigo una serie de características que me permiten a mí conectarme dentro de mi organización con aplicaciones. Puedo conectarme con, por ejemplo, mi workspace de Google, con mi OneDrive, con mi correo electrónico, pero puedo conectarme también con mi aplicación de Canva para diseño gráfico, o puedo conectarme también directamente con aplicaciones en el Internet, como Expedia, como Spotify, como Zillow, como Zapier, para desarrollar procesos de automatización, y por qué no Figma para desarrollar interfaces gráficas. Pero además puedo buscar información en tiempo real, puedo utilizar el modo de estudiar y aprender, puedo hacer deep research para investigación, pero también yo puedo agregarle recursos y yo puedo conectarme con todas las fuentes ofimáticas de mi organización. Puedo crear custom GPTs que me permiten a mí hacer el grounding del conocimiento, y puedo crear también agentes. Y esto que está aquí es un agente, en donde el agente no es más que un modelo computacional que recibe una serie de instrucciones, al que le digo que este va a ser tu cerebro, este va a ser tu cabecita, y al que le defino que va a utilizar una serie de herramientas, o sea que le estoy dando manitos. Entonces, cuando hablemos de agente, un agente no es más que un modelo LLM encapsulado dentro de un sistema computacional, al que le defino qué herramientas puede utilizar para interactuar con su entorno, y al que le defino cómo quiero yo que me responda basado en cierto tipo de interacciones con el entorno, ¿vale? Entonces, si yo tengo claro todo esto, entonces ahora sí yo puedo pasar a utilizar herramientas o construir herramientas o soluciones, como por ejemplo el pronóstico de demanda eléctrica, en donde una vez que yo tenga toda la información para preentrenar mi modelo, yo puedo entonces desarrollar pronósticos con inteligencia artificial que me permiten a mí es simplemente actuar sobre esa data, y puedo utilizar o modelos de inteligencia artificial generativa, o puedo utilizar modelos basados en tiempo de redes neuronales como el LSTM, de lo que explicó Juan, para poder también entrenar otro tipo de modelos de inteligencia artificial. Puedo también crear plataformas educativas en donde puedo tener tutores personalizados en áreas específicas, en donde yo puedo interactuar de manera chat con ese tutor personalizado. Puedo también generar contenidos y puedo generar cuestionarios, casos de estudios, guías de clase, rúbricas de evaluación, y puedo interactuar con mi modelo generativo para crear ese material. Puedo también obtener feedback instantáneo de mis tareas, puedo subir archivos, puedo subir ensayos, puedo subir evaluaciones, puedo subir un artículo científico para que se evalúe el nivel de uso de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Puedo también generar un simulador de escenarios de entrevista de trabajo, presentación en público, negociación, resolución de conflictos, y puedo crear este tipo de soluciones personalizadas. En finanzas, pues podemos crear control de paneles financieros a través de la IA, podemos crear soluciones de riesgo crediticio, podemos calcular también factores de riesgo con inteligencia artificial, podemos también crear sistemas de detección de fraude con este tipo de tecnología, podemos también hacer pruebas de estrés para simular escenarios específicos con condiciones financieras específicas, y por supuesto también con el Deep Research
de estos modelos podemos hacer análisis de mercado para calcular rendimientos y sentimientos de los mercados en cierto tipo de nicho. También podemos desarrollar soluciones de agricultura inteligente, ¿vale? Por ejemplo, el de detección temprana de plagas. Nosotros podemos aquí decirle, mira, ayúdame a mí con el análisis de cultivos de la caña de azúcar. Podemos cargarle, por ejemplo, fotos de la caña de azúcar y una vez que tenga la foto cargada le puedo decir, oye, analiza esa información y hazme un análisis de cómo se encuentra este cultivo de caña de azúcar en mi cultivo. Y dame también el nivel de confidence que utilizaste para poder evaluar ese cultivo. En el sector de la salud tenemos, por ejemplo, la aplicación de Glass Health, en donde nosotros podemos decirle, doctor, vengo porque siento que me ahogo, ya no puedo caminar, siento mucho cansancio, en la noche siento que tengo que dormir sentado, etcétera, etcétera. Y yo le puedo decir a este modelo LLM preentrenado con información clínica que me haga una evaluación de diagnóstico, que me haga un plan de tratamiento y que me permita a mí también hacer un deep research de mi condición. Y cuando le pido que me haga el deep research, entonces me da las referencias en las que él se basó para proveerme ese diagnóstico diferencial sugerido, ¿vale? Para educación también tenemos NotebookLM, que es donde yo puedo cargar esta herramienta con información y puedo pedirle que me cree una serie de artefactos específicos para yo mejorar mi proceso de aprendizaje, y yo puedo crear mind maps, podcasts, quizzes, flashcards, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto era lo que quería mostrarles, esto era lo que yo quería que ustedes tuvieran el conocimiento que existe, que se puede desarrollar con la inteligencia artificial generativa. Sé que es mucha información, por eso les dije, es normal que se abrumen, es normal que sientan que hay demasiada información, porque hoy en día nos encontramos en un océano de información, pero ustedes están en el lugar correcto y en el momento correcto, porque tienen la oportunidad de comenzar a desarrollar esas habilidades para ser parte de este nuevo mundo digital, como individuos y también como organización. Gracias.